Te dijeron que la Biblia es sagrada, intocables, pura. Pero ¿y si te dijera que algunas de las versiones más leídas no solo tienen defectos, sino que son bombas de tiempo espirituales? Hoy expongo 6 traducciones de la Biblia que no solo fallan, sino que la reescriben. Algunos tergiversan la doctrina, otras la eliminan por completo, y una convierte a Jesús mismo en algo irreconocible. Antes de sumergirnos en este viaje revelador, suscríbete y activa las notificaciones, porque la verdad que estás a punto de escuchar se está entrando rápidamente. No dejes que el engaño te gane. Asegurémonos de que estés armado con conocimiento, no con falsas comodidades. Te dijeron que la Escritura estaba a salvo, que una vez en tus manos tenías la voz de Dios. Pero ¿y si la voz que ha estado escuchando no fuera la suya? Imagina un mundo donde el mismo libro en el que confías para salvar tu alma ha sido editado, diluido y reempaquetado para servir a otros propósitos. No se trata de preferencias, sino de supervivencia espiritual. Hoy, rasgamos el velo y confrontamos los peligros ocultos que acechan en 6 traducciones de la Biblia aparentemente inocentes, que socavan silenciosamente los cimientos de la fe. La Nueva Versión Internacional, o NBI, podría estar ahora mismo en tu mesita de noche. Quizás sea la Biblia con la que creciste, quizás sea la única que hayas leído, pero bajo su legibilidad moderna se esconde una peligrosa contrapartida: claridad a costa de la verdad. Verás, la NVI utiliza un método de traducción llamado equivalencia dinámica. Interpretar el significado en lugar de traducir palabra por palabra. Suena útil, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que esto permite que la interpretación humana anule la intención divina. Y una vez que se cruza esa línea, se vuelve imposible distinguir dónde termina Dios y dónde empieza el hombre. Lo que es aún más alarmante es lo que la NBI omite. Versículos enteros, desaparecidos. Doctrinas clave, desaparecidas. Mateo 17:21, borrado. Hechos 8:37, falta. Primera Juan 5:7, un versículo fundamental sobre la Trinidad, borrado. Estas no son notas al pie menores, son los pilares de la doctrina cristiana. Y la eliminación de cuentos versículos no solo altera nuestra teología, sino que la reconstruye. Poco a poco, la imagen de Dios cambia, silenciosamente, sistemáticamente, hasta que ya no adoramos al Dios de la Biblia, sino una versión depurada, adaptada a un molde moderno. Y la revisión de 2011 profundizó aún más el compromiso. Un lenguaje neutro inundó el texto, reemplazando él por ellos, hermanos por hermanos y hermanas. De nuevo parece inofensivo, hasta que uno se da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Se están manipulando las escrituras, no para ilustrar, sino para apaciguar. No estamos moldeando el mundo a través de la palabra de Dios. Estamos remodelando la palabra de Dios para que se ajuste al mundo. Y eso debería aterrorizarnos, porque cuando la cultura se convierte en la editora de las escrituras, la verdad se vuelve opcional. No se limita al lenguaje, se infiltra en la doctrina. En Juan 3:16, hijo unigénito se convierte en hijo unigénito. A primera vista, da la impresión de ser lo mismo, pero no lo es. Esa frase, unigénito, tiene siglos de peso teológico, afirmando el origen divino de Cristo. Si se la quita, lo reduce a un hijo más. En Romanos, carne se convierte en naturaleza pecaminosa, un cambio sutil que impone interpretación donde solo debería haber revelación. Estas decisiones, aparentemente insignificantes, se traducen en distorsiones masivas. Y, sin embargo, la NBI sigue siendo querida. Nos resulta familiar. Nos da seguridad. Pero la comodidad no es el objetivo de las Escrituras. La verdad sí lo es. Y si realmente seguimos a Cristo, no podemos aferrarnos a la comodidad. Tenemos que cuestionar lo que nos han dado. Tenemos que profundizar, porque un evangelio diluido no salva, engaña, y el precio de ese engaño, eterno. Pero si pensabas que la NBI era peligrosa, aún no has visto nada. Existe una Biblia, millones la han leído, que ni siquiera pretende traducir el texto original. No es escritura, es una historia envuelta en la ropa de la escritura. Se llama
el mensaje. Y es mucho más seductora de lo que imaginas. Vayamos por ahí. El mensaje no es una traducción, es un monólogo. Una actuación unipersonal de Eugene Peterson, disfrazada de verdad divina. Él mismo lo admitió. No estaba traduciendo las escrituras, sino interpretándolas a su propio idioma estadounidense. Pero cuando abres una Biblia, no buscas el idioma de Eugene Peterson, buscas la voz de Dios. Y esa voz se silencia, reemplazada por jerga informal, metáforas modernas y frases reconfortantes que irritan el oído, pero dejan el alma hambrienta. Tomemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, se convierte en Padre nuestro que estás en los cielos. Revela quién eres. Piénsalo. La reverencia se convierte en autoexpresión, la santidad en exploración. Y esa extraña frase, como es arriba, es abajo, no es cristiana, es ocultista. Se encuentra en la filosofía de la nueva era y el misticismo hermético. ¿Cómo terminó en lo que la gente llama la Biblia? Porque esto no era escritura, era un comentario de flujo de conciencia de un hombre con la ilusión de autoridad. No termine ahí. Las bienaventuranzas, antaño solemnes y sagradas, se reducen a lemas de autoayuda. Bienaventurados los pobres de espíritu, se convierte en bienaventurados los que están al límite de sus fuerzas. No se menciona la humildad espiritual, ni se insinúa el reino de los cielos. Solo un vacío poético. Es un discurso motivacional disfrazado de promesa divina. Y lo más aterrador, a la gente le encanta. Las iglesias lo leen desde el púlpito. Los grupos juveniles lo citan como si fuera el Evangelio. Pero Dios nunca dijo esas palabras. En Efesios 2:2, Pablo advierte sobre Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Pero en el mensaje, esa referencia desaparece. Es reemplazada por un lenguaje vago sobre la incredulidad contaminada. Los poderes demoníacos se desvanecen. El juicio se suaviza. La ira se reformula. Lo que queda es un evangelio vacuo que no ofende ni salva a nadie. Un evangelio sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. Inspiración en solitario. Y eso no es un evangelio en absoluto. Es una mentira. Incluso Peterson admitió que no debería usarse para estudio ni doctrina. Sin embargo, la gente lo hace. ¿Por qué? Porque se siente bien. Es más fácil de aceptar. Y ese es precisamente el peligro. Cuando algo pretende ser escritura pero no lo es, no solo extravía a la gente, sino que la lleva a una falsa seguridad. De esa clase que dice, estoy bien, mientras camina hacia la destrucción. No solo es engañoso, sino espiritualmente fatal. Y justo cuando creemos que hemos tocado fondo, profundizamos más. Existe una Biblia que no solo reinterpreta, reprograma, diseñada no para aclarar, sino para adoctrinar, para borrar, reemplazar y neutralizar todo lo que la Escritura dice sobre Dios, el género, el pecado y la salvación. Se llama la Biblia inclusiva, y lo que le hace a la palabra de Dios es nada menos que una guerra ideológica. Vayamos por ahí. La Biblia inclusiva no oculta su propósito. Publicada por un grupo llamado Sacerdotes por la Igualdad, su objetivo no es la precisión, sino el activismo. Referencias masculinas a Dios, reescritas. El título de Jesús, Hijo del Hombre, borrado. La palabra reino, demasiado masculino, cambiada por reinar. Y el Padre Nuestro. Padre Nuestro se convierte en Abba Dios. Esto no es una traducción. Es una eliminación quirúrgica de la identidad de Dios, diseñada para apaciguar las sensibilidades modernas, mientras se sacrifica la autoridad divina. Reemplace el lenguaje histórico con términos de género neutro que no se encuentran en ningún manuscrito. Reescribe las genealogías para añadir nombres femeninos donde el texto original no los incluía. Cambia esposo y esposa por compañero. Y cuando encuentra versículos sobre moralidad sexual, como 1 Corintios 6 o 1 Timoteo 1, los reinterpreta para referirse únicamente a la conducta explotadora, lo que implica que todas las demás formas son aceptables. Esto no es fidelidad a la palabra de Dios. Es un manifiesto social camuflado en la forma de las Escrituras. La Biblia inclusiva no solo cambia las palabras, cambia la esencia de Dios. Cuando Jesús se refiere a su Padre,
No está haciendo una declaración cultural, revela una relación divina, eterna e inmutable. Eliminar la palabra padre y reemplazarla por progenitor no es neutral, es negar esa verdad revelada. Es un ataque teológico disfrazado de sensibilidad, y cuando se distorsiona la naturaleza de Dios, todo lo demás se derrumba. Nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestra salvación misma. Y no se limita al nombre de Dios. La Biblia inclusiva altera sistemáticamente todo hilo teológico ligado al orden divino, desde la creación hasta la redención. Se eliminan títulos como Hijo del Hombre, separando a Jesús de su conexión profética con la visión de Daniel del Mesías. Convierte la profecía en poesía, la autoridad en ambigüedad, y la ambigüedad es enemiga de la convicción. Cuando la escritura es vaga, la verdad se vuelve opcional, y eso es precisamente lo que busca esta versión. Una fe sin fricciones. Una de las distorsiones más escalofriantes residen en su tratamiento de la ética sexual. Donde la escritura habla claramente del pecado, la Biblia inclusiva inserta su propio comentario cultural. Los términos que los eruditos entienden que se refieren a la conducta homosexual se reducen a estafadores o pederastas, enmarcando el tema únicamente como una cuestión de explotación, no de moralidad. 1 Timoteo 1 está destripado. 1 Corintios 6 es neutralizado. ¿El resultado? Una Biblia que bendice lo que Dios condena y lo llama amor. Pero no se trata solo de teología, sino de manipulación intencional. La Biblia inclusiva no afirma ser neutral, afirma corregir la Biblia. Cree que los autores originales, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se equivocaron, que siglos de fiel transmisión fueron defectuosas, y que ahora, en esta época moderna, por fin sabemos más. Esa arrogancia no solo es errónea, es demoníaca, porque cuando ya no creemos que la Biblia es suficiente, nos convertimos en editores en lugar de discípulos. Y una Biblia editada siempre creará una fe editada, una que no exige nada, no arriesga nada y no cuesta nada. Pero Jesús dijo que la verdad nos haría libres, no una versión desinfectada de ella. Y la libertad no proviene de la afirmación, proviene del arrepentimiento, proviene de escuchar la palabra de Dios tal como Él la pronunció, no como desearíamos que se hubiera dicho. Aún así, la Biblia inclusiva es aceptada en algunas iglesias progresistas, elogiada en círculos académicos y distribuida en comunidades desesperadas por hacer el Evangelio más digerible. Pero esta es la verdad. Lo digerible no salva, solo la verdad lo hace. Y cuanto más profundizamos en este camino de revisión, más sacrificamos la claridad eterna por la comodidad temporal. Y esa comodidad no resistirá el fuego del juicio. Y justo cuando pensabas que ya no podía ser más retorcido, 2024 trajo algo nuevo. Una Biblia no reescrita en el texto, sino reempacada con comentarios tan políticamente cargados que convierte cada página en un campo de batalla. Se llama la Biblia al revés, y su misión es clara: transformar el Evangelio en un manifiesto para la revolución social, no a través del espíritu, sino a través de la ideología. Prepárense. La Biblia al revés entra en escena no con una nueva traducción, sino con una nueva perspectiva. Una que distorsiona las escrituras a través del filtro del comentario social progresista. El texto puede ser la NBI familiar, pero lo que la rodea es todo menos familiar. Cada nota, cada reflexión, está impregnada de una intención política. Ya no se trata de descubrir lo que Dios dice, sino de convencerte de que Él apoya una agenda humana muy específica. Y esa agenda está envuelta en la suficiente escritura como para sentirse sagrada. Sus editores, dirigidos por el Dr. Preston Sprinkle, estructuran sus comentarios en torno a temas como la raza, la inmigración, la desigualdad económica y los derechos reproductivos. Esta estructura por sí sola revela su propósito: poner las escrituras al servicio del activismo. Tomemos como ejemplo Romanos 1, un capítulo que confronta inequívocamente el pecado sexual. Las notas le restan importancia. Afirman que Pablo no condenaba la atracción hacia personas del mismo sexo, sino solo ciertas conductas. Es un giro sutil,
pero es suficiente. Un pequeño empujón en la interpretación se convierte en un cambio radical en la teología. En Mateo 2, la huida de José y María a Egipto se convierte en una parábola sobre la política migratoria moderna. El comentario traza un paralelismo entre la huida de la Sagrada Familia y los migrantes actuales, replanteando las Escrituras no para profundizar la fe, sino para fomentar la simpatía política. ¿Es mala la compasión? Por supuesto que no. Pero usar las Escrituras como un garrote político en lugar de una espada espiritual desvirtúa su mismo propósito. Y poco a poco, los lectores comienzan a ver la Biblia no como un llamado al arrepentimiento, sino como un llamado a reformar los sistemas, como si la justicia social pudiera reemplazar la sangre de Cristo. A lo largo de esta edición, el pecado personal queda relegado al segundo plano del análisis sistémico. Jesús ya no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se convierte en un disruptor social, un revolucionario destinado a inspirar el cambio comunitario. El mensaje pasa de la transformación eterna a la justicia temporal. Es más fácil, ¿verdad? Menos confrontativo, pero también es espiritualmente impotente, porque sin pecado no hay necesidad de un Salvador. Sin juicio no hay urgencia, y sin urgencia no hay evangelio. El mayor peligro de la Biblia al revés no es que cambie el texto, es que reinterpreta su significado de forma tan penetrante y persuasiva que los lectores ya no cuestionan la perspectiva que se les presenta. Y una vez que esa perspectiva se normaliza, el verdadero evangelio, cruento, santo y costoso, empieza a sentirse ofensivo, obsoleto, incluso opresivo. Así que lo rechazan, sin saber que nunca lo han escuchado realmente. Solo han visto un espejo que les refleja sus propios valores. Pero la ilusión no termina ahí. Envuelta en la misma estética de pasión espiritual, llega una traducción que trasciende toda línea teológica, la traducción de la pasión. A diferencia del mensaje o la Biblia al revés, esta se atreve a llamarse traducción, aunque añade frases enteras, ideas y emociones que no se encuentran en los manuscritos originales. No solo es inexacta, sino engañosa. Y el autor afirma haberla obtenido del mismo Jesús, en persona. Brian Simmons, creador de The Passion Translation, afirma haber tenido encuentros divinos donde Jesús se le apareció, sopló sobre él y lo envió a traducir una Biblia que ningún erudito había visto. Dice que visitó una biblioteca en el cielo, vio un nuevo capítulo de Juan, el capítulo 22, y le dijo que no podía recuperarlo, todavía. Reflexionen sobre esto. Ya no hablamos de interpretación. Hablamos de un hombre que afirma tener una nueva revelación, que no se basa en las Escrituras, pero que se presenta como una traducción fiel de ellas. Hemos visto cómo las distorsiones sutiles se convierten en veneno espiritual. Desde versículos faltantes hasta ideologías añadidas, estas traducciones no solo alteran palabras, sino destinos. Pero ahora lo sabes. Ya no caminas a ciegas por un campo de batalla de engaños. Estás armado. Mantente firme en la verdad. Y si esto te abrió los ojos, suscríbete ahora. No sigas solo un canal. Sigue a Jesús con discernimiento y valentía. Soy Oliver, y creo que vale la pena luchar por la verdad, sin importar lo incómodo que sea. Gracias por estar aquí. Manténganse firmes, manténganse valientes, y hasta la próxima. Que su corazón se mantenga firme por su palabra.